Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En esta serie he intentado un poco romper los mitos que existen sobre la ciencia como algo perfecto, incambiable, método científico perfecto, siempre ha sido el mismo, es algo universal. No, lo cierto es que es algo que progresa, los métodos progresan, las teorías progresan. Lo mismo he intentado hacer en relación a la religión y al Islam. Mucha gente dice, la religión va contra la ciencia, ¿no? Pues hay que contextualizar históricamente el origen de este dilema. El Corán, como hemos visto al principio, por definición, no se opone al conocimiento en general, tanto conocimiento racional como obtenido a través de los sentidos, sino que además se alía con este tipo de conocimiento. Todos estos son dilemas falsos, sencillamente porque en primer lugar la religión es cualquier creencia en algo sobrenatural. Puede haber creencias en algo sobrenatural, es decir, religiones que te incitan a una cosa o que te incitan a otra. Colocar la obstaculización de la ciencia en la definición de religión es de hecho una mentira. La definición de religión es cualquier creencia en algo sobrenatural, y hay creencias en cosas sobrenaturales de muchos tipos, así que en la definición de religión no hay nada, ni que apoye la ciencia, ni que esté en contra de la ciencia. Entre los muchos mitos, la idea de que la ciencia dice que Dios no existe. No, lo cierto es que la ciencia no dice que Dios existe o no existe. Generalmente se acepta de que las cuestiones metafísicas como la existencia de Dios están fuera de la empresa de la ciencia, que se dedica al estudio de las cuestiones empíricamente testables. Así que la ciencia en un principio no es ni un dogma, ni una religión, ni un punto de aqida, de credo teológico, que tienes que creerlo de esta forma y no hay otra. La ciencia en un principio es el estudio del mundo empírico, del mundo testable, ¿no? Del mundo natural. El Corán da mérito, y muchas citas del profeta Muhammad dan mérito a la adquisición de conocimiento, ilm. Y la palabra ilm o conocimiento no discrimina entre conocimiento relacionado con el mundo natural o conocimiento relacionado con la religión. Sí es cierto que en muchos casos miembros de la clase clerical, si lo quieres llamar así, te dirán, no, cuando el Corán y el hábito o la tradición del profeta Muhammad dan virtud a la adquisición del conocimiento, se está refiriendo exclusivamente al conocimiento religioso. Pero cuando hables las páginas del Corán, como hemos mencionado al principio, y Dios te dice innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, las personas que realmente sienten reverencia hacia Dios son las personas que tienen conocimiento. Si te fijas, está hablando de diferentes aspectos del mundo natural. Ese es el contexto en el cual Dios habla de esto. O por ejemplo, cuando Dios te dice que las diferencias entre los colores y los lenguajes de la especie humana son signos de Dios, inna fi dhalika laayatin lil alimin, son signos de Dios para las personas de conocimiento. No te está hablando de ningún conocimiento de credo teológico, de jurisprudencia islámica, te está hablando de las personas de conocimiento en el contexto de las diferencias que existen en la especie humana. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos reducido, muchos musulmanes, injustificadamente, el significado de la palabra ilm, que significa conocimiento en general y abarca todo el conocimiento. Y si tienes alguna duda al respecto, abre el Corán y mira el contexto en el cual están este tipo de citas. Siendo más prácticos ahora, vemos que muchos musulmanes dicen, sí, el Corán, la ciencia van de la mano, los musulmanes fueron grandes científicos, existe esa nostalgia siempre, que en muchos casos no tiene una finalidad de voy a cumplir con mi deber, voy a buscar el conocimiento, voy a acercarme a Dios, sino que tienen más bien una sustancia de etnocentrismo, de decir, bueno, al menos nuestra civilización como civilización fue grande algún día. Pero cuando estudias la mentalidad de muchas personas a día de hoy, no es exactamente así. Hablando de una de las teorías científicas más demostradas, que es el hecho de que en el mundo natural todos estos millones de especies que existen no han aparecido espontáneamente, sino que son el producto de un proceso gradual. Muchos, no solo estudiantes en universidades en el mundo islámico, sino profesores a día de hoy, con toda la evidencia científica que existe, todavía lo niegan. Si coges las principales universidades del mundo, verás que hay pocas universidades dentro de los territorios de mayoría musulmana que estén en esa lista de las principales universidades. De hecho, las publicaciones científicas generadas en los territorios de mayoría musulmana a día de hoy forman aproximadamente un 1% de todas las que se publican en el planeta Tierra. Y claro, mucha gente pretende hacer una correlación. ¿Ves, tío, el Islam? No tiene nada que ver con el Islam en muchas ocasiones. Realmente, muchos de estos países se entran en lo que denominaríamos países en vías de desarrollo, países del tercer mundo, y ahí entra mucho la política, la geopolítica e incluso la responsabilidad de naciones más ricas. O sea, es un tema complejo, no se le puede dar una causa específica, pero sí hay una cosa que se debe puntualizar. Existen países, algunos pocos países dentro de los territorios de mayoría musulmana que son países con importante afluencia económica, países que viven una vida basada en la tecnología, y por supuesto la tecnología es un subproducto de la ciencia. Personas que utilizan medios de transporte sofisticados, edificios increíbles, centros
comerciales increíbles, wifi, teléfono. Sin embargo, incluso en esos lugares a veces se detecta, según las encuestas, que existe una mentalidad no demasiado científica. Y esto es algo de lo que te das cuenta cuando hablas con la gente. Así que en algunos lugares existe la ciencia como un fundamento para la tecnología y para mejorar el estilo de vida tecnológico de la sociedad. Pero ¿qué hay de la ciencia como tal? El conocimiento, la virtud de aprender, incrementar la cultura, conocer el mundo natural, conocer el planeta en el que vives. Esto, por supuesto, es algo también completamente cambiante. De hecho, ya se ve que en muchas universidades hay altos porcentajes de mujeres estudiando. Se están empezando a emitir muchos documentales acerca de la naturaleza en televisiones como Al Jazeera, que son traducidos al árabe, que son vistos por muchísimas personas. Así que no se puede simplificar el por qué una gran parte del mundo tiene o está en un estado en lo que se refiere a la producción de material científico, porque son países muy diferentes en diferentes continentes con circunstancias económicas y políticas muy diferentes, ¿no? Pero siempre se puede decir que quizás hoy por hoy no se está haciendo mucho en relación a lo que es el conocimiento científico, y eso, dejando de lado los factores que lo provoquen, eso afecta a la mentalidad de las personas, que eso ya sí que es algo que nos debería preocupar más. Vemos que diferentes pensadores musulmanes tienen diferentes enfoques en relación a la ciencia. Voy a explicarlos y luego voy a decir, y lo siento, un poco cuál es mi percepción sobre este tema y cuáles pueden ser los diferentes errores. Por ejemplo, vemos que Sayyid Hossein Nasr tiene un pensamiento muy sufi, muy espiritual, muy místico, y para él el problema de la ciencia es que se ha desconectado de ese misticismo, de esa espiritualidad, y por tanto lo que ha hecho es crear una ciencia materialista y destructiva, ¿no? En cierto modo. Por ejemplo, vemos que Ziauddin Sardar, gran pensador, desde su punto de vista, y habló mucho más de este tema quizás en décadas anteriores, en los 80, para él la ciencia debe producir algo ético, ¿no? Un material ético, y vemos que la ciencia moderna, según él, tiene el problema de que ha producido cosas que no son éticas, cosas que nos conducen a destruir el entorno en cierto modo. Muhammad Abdus Salam, un científico Qadiani que obtuvo el Premio Nobel de Física en el año 1979, afirma, por el contrario, que la ciencia moderna no tiene ningún problema de por sí. La ciencia es el estudio del mundo empírico. El problema está en la aplicación, pero eso no hace a la ciencia ni mejor ni peor. De hecho, considera que no hay problemas metafísicos en la ciencia moderna, porque la ciencia se centra en el estudio del mundo empírico, no de lo metafísico. Entonces, el estudio del mundo empírico no necesariamente tiene una implicación metafísica, aunque haya personas que tienen puntos de vista metafísicos que lo impongan en su presentación de los datos científicos. Desgraciadamente, la relación con la ciencia de muchos musulmanes se limita a los milagros científicos del Corán, es decir, la idea de que el Corán explica fenómenos naturales de una forma pues que no podía ser conocida, ¿no?, por ningún árabe del siglo VII, y en ese caso las personas que pretenden que el profeta Muhammad ﷺ fue el compositor del Corán, él o con la ayuda de otras personas, su teoría queda refutada, ¿no?, por el hecho de que la forma en la que el Corán describe fenómenos naturales es precisa de acuerdo a la ciencia moderna. Y aunque podemos estar de acuerdo, de hecho yo estoy de acuerdo que el Corán nunca explica un fenómeno natural de una forma errónea, siempre y cuando la intención de la explicación de ese fenómeno natural sea descriptiva. Es cierto que hay gente pues que ha calculado desde la edad del universo hasta la velocidad de la luz, presuntamente en base a versículos del Corán. Ahora es cuando llega la parte en la que explico un poco mis conclusiones. En primer lugar, la ciencia moderna, desde mi perspectiva, no tiene ningún problema de por sí. La ciencia moderna tiene un método científico que se basa en plantear hipótesis y experimentarlas, ¿no?, y testarlas a través de esos experimentos. ¿Tiene eso algún problema con el Islam? Definitivamente no, independientemente de lo que te diga ningún predicador o ningún erudito. No existe ningún problema ante esto y el Islam. En términos prácticos, yo soy un biólogo, vamos a poner por caso, un biólogo musulmán, y tengo un amigo que es un biólogo ateo. Y yo y mi amigo el biólogo ateo hacemos una serie de experimentos y no hay absolutamente ningún problema. Los testamos y sacamos una serie de conclusiones juntos, no hay ningún problema. Cuando termine ese experimento puede que yo diga Subhanallah, aquí se ve el poder de Dios. Y puede que mi ateo diga, aquí se ve claramente que Dios no existe, no hay ningún Dios, no hay ningún diseñador, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Nuestras conclusiones metafísicas han sido diferentes, pero la ciencia, es decir, el estudio de ese fenómeno, es la misma. Y es desafortunado que muchos predicadores musulmanes tienen y predican fobia hacia la ciencia. Si un budista, un ateo, un adorador de ratas hace un descubrimiento acerca de un dato del mundo natural y ese dato es testable y no se falsifica,
es decir, es confirmada esa teoría. Lo que yo voy a hacer es aceptarlo. A mí me es absolutamente indiferente el origen. De hecho, eso es una profunda falacia genética en la que caemos muchos musulmanes. Hablamos de ciencia de los kufar. Cualquier dato acerca del mundo natural que sea testado, y hemos hablado de que existe un elemento social en la ciencia moderna, es decir, yo no vengo y doy un dato científico, yo realizo una serie de experimentos y eso queda abierto a ser repetido por otros grupos de personas, que esa es una de las características del experimento, que sea repetible. Entonces, cuando yo vengo aquí y digo la ciencia de los occidentales, ¿qué quiere decir eso? Muchos musulmanes, especialmente después de la era colonial, hemos caído en este absurdo prejuicio paranoico contra Occidente, y cada vez que algún dato científico procede de Occidente, lo rechazamos porque presuntamente es occidental. Los datos científicos ni son budistas, ni animistas, ni islámicos, ni ateos, ni son occidentales, orientales, del norte, del sur, chinos o japoneses. Los datos científicos son datos científicos y forman parte del patrimonio de la humanidad. Cuando tú estás intentando limitar los datos científicos a una civilización, eso de por sí demuestra un trauma político, del cual la ciencia no debería ser culpable. Otro de los problemas que provocan esta fobia es el siguiente. Es cierto que en el primer mundo existe una tendencia al materialismo científico, es decir, la idea de que no existe nada sobrenatural y la religión es una invención humana que servía para tapar huecos en aquellas cosas que desconocíamos su explicación natural. Pero ahora que sabemos tantas explicaciones naturales, entonces ya no hace falta, ¿no?, la religión. Por tanto, la religión es falsa o es anticientífica, vamos a decirlo así. Mucha gente tiene esta forma de pensar y muchos científicos tienen esta forma de pensar. ¿Y qué hacen? Cuando explican datos científicos o en sus obras de divulgación, reflejan esa forma de pensar. El predicador musulmán o el musulmán que vive en otro país escucha a estas personas y dice: ¿ves? La ciencia occidental es materialista. Lo cierto es que la ciencia no es materialista. Ese científico está explicando de manera que parece que esos datos científicos conduzcan a sus conclusiones ateas o a sus conclusiones materialistas. Esas conclusiones son sus conclusiones metafísicas. Y como muchos musulmanes no sabemos distinguir lo que es la metafísica, lo que es la filosofía, de lo que es la ciencia, cuando alguien nos dice datos mezclados, nosotros automáticamente nos creemos que todo eso es ciencia. Si a mí me viene un ateo y me describe un dato, un físico ateo, que hay mogollones, y me describe un dato científico acerca de la física cuántica y me dice, por tanto, es evidente que Dios no existe. Yo entiendo que ese por tanto es evidente que Dios no existe es su conclusión metafísica, es su filosofía, es su punto, pero no forma parte de la ciencia. La ciencia es el dato. El hecho de que muchos musulmanes no sepan, y por supuesto muchísimas personas que no son musulmanas tampoco saben distinguirlo, pero en este caso, en lo que nos concierne, nos afecta no saber distinguirlo, porque nos hace crear la sensación de que la ciencia es atea, cuando realmente muchas veces se nos están mezclando las cosas. Este tipo de extremos se retroalimentan, ¿vale? Porque el musulmán recibe esta prédica de ateísmo con vocabulario o sabor científico y que deduce que la ciencia moderna es atea. Por tanto, desarrolla esta fobia contra la ciencia y se vuelve anticiencia. Y esta actitud anticiencia, el propio ateo, cuando la escucha, dice, ¿ves? La religión va contra la ciencia y la ciencia está opuesta a la religión porque la ciencia quiere que razones, la religión no. Es decir, estas conductas dogmáticas en las cuales la gente no matiza la diferencia entre ciencia y religión o no define bien, no demarca bien cuál es el ámbito de cada cosa, lo que hacen es hacer que cada uno de los dos lados sea más extremo cada vez. Por ejemplo, si te fijas en el material de los nuevos ateos, es decir, en algunos casos son científicos estas personas y lo que hacen es impregnar su ideología atea de datos científicos, de vocabulario científico, y eso a una persona inexperta le causa una impresión porque dice, ¡oh! ¿Ves? Todos estos científicos son ateos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay un vínculo, la ciencia te vuelve ateo, que es lo que pretenden demostrar esas personas. Y de hecho, voy a decir algo aquí en defensa de la ciencia moderna. Los musulmanes que dicen que la ciencia tiene que ser islámica, no estoy de acuerdo con ello. Es igual que los ateos que dicen que la ciencia tiene que ser atea. La ciencia tiene que basarse en el estudio de las cuestiones empíricas. No tiene que ser ni musulmana, es decir, ni específica para musulmanes, ni específica para ateos. Yo, si soy un físico, un astrofísico musulmán, cuando escriba mi libro en el cual voy a incluir conclusiones musulmanas, islámicas o correlacionar con versículos del Corán, yo hago ese libro
para una audiencia musulmana. Pero lo que tiene la ciencia moderna, en el sentido de que la podemos utilizar todos, es que cuando vas a hacer material de divulgación científica para todos, te ahorras ese tipo de conclusiones, ¿vale? De igual modo, el ateo lo que debería hacer cuando escriba un libro de física es limitarse a escribir sobre física. Si él considera que esto demuestra que Dios existe o no existe, eso lo dejas para otro tipo de libros de divulgación atea, por ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurre aquí en muchos casos? Incluso si no es en libros, en universidades, en círculos académicos, son grandes festivales de ateos. ¿Por qué? Porque todo ese material está impregnado de filosofía atea, y en muchos casos el propio ateo no distingue entre la filosofía y la ciencia, y él mismo se cree que su filosofía es sencillamente un producto de su ciencia, y eso no es necesariamente así, y eso es parte del falso dilema entre ciencia y religión que muchos musulmanes, al ver esta actitud, se creen, y así se van retroalimentando, como hemos dicho antes. Así que la ciencia moderna no tiene ni por qué ser islámica ni materialista. El materialismo o el islam son puntos de vista filosóficos, si lo quieres decir así, acerca de el más allá. Eso se puede dejar aparte. La ciencia, como ciencia, la podemos practicar todos en común y compartirla todos en común. De hecho, una tendencia etnocéntrica que me preocupa mucho es el querer secuestrar a la ciencia o secuestrar el progreso. Hoy en día muchos materialistas hacen eso, decir, ¿ves? La sociedad, mira la correlación, mira cuántos científicos ateos hay, eso es porque la ciencia tiene algo de ateo. Nosotros, que somos la sociedad no religiosa, vamos a decirlo así, hemos progresado científicamente, bla bla bla. Eso no es más que un discurso para gente que no analiza las cosas. Yo te puedo transportar a otra época en la que los musulmanes eran los que hacían toda esa ciencia y el resto de gente no hacía nada o hacía poco, y puedo utilizar eso para justificar mi etnocentrismo, y de hecho muchísimos musulmanes lo hacen. Cuando el Islam llegó, la gente progresó y conoció la ciencia. Es cierto, cuando el Islam llegó mucha gente se concienció, empezó a practicar ciencia por necesidad, la necesidad de saber los horarios de rezar, de conocer la dirección hacia la cual rezas. Todo eso es cierto, pero lo cierto es que el conocimiento no es un monopolio de las personas musulmanas. De hecho, aquella civilización musulmana se construyó mucho sobre el conocimiento de la antigua Grecia, y no hay ningún problema con eso. La sabiduría es propiedad del creyente, y donde quiera que la encuentre, se supone que la abraza. Con esta serie de vídeos lo que estoy intentando hacer es mi pequeña aportación a este tema, a uno de esos temas que apenas se trata. Tienes a los musulmanes que tienen esta fobia increíble a la ciencia mala, ciencia de kufar, ciencia occidental, lo cual es absurdo, porque estamos con la paranoia de Occidente cuando muchísimos musulmanes son occidentales. ¿Qué hacemos los musulmanes occidentales? Lo que tenemos que hacer es entender que el conocimiento es conocimiento, que es algo bueno, da igual de dónde venga, abrazamos los logros de todas las civilizaciones y nos beneficiamos de ellas, y quien pueda que aporte algo y punto, sin ningún tipo de odio, ningún tipo de prejuicio. Y una de las cosas que ha hecho este tipo de falsos dilemas es desmembrar nuestra personalidad. Yo, como musulmán, quiero que mis hijos crezcan pudiendo ser humanos al 100% y sacando el jugo de la vida y del Islam. Es decir, esas personas, quiero yo, me refiero a la siguiente generación de musulmanes, que disfruten de su conocimiento del mundo natural y que disfruten de la espiritualidad al 100%, porque el Islam, todo esto va en un mismo paquete. Toda esta paranoia de que o eres espiritual o eres científico y te interesa la realidad del mundo, todo eso son productos de una evolución histórica, y eso es lo que pretendo con estos vídeos, demostrar que todas estas cosas que creemos que son grandes verdades, ciencia versus religión, Dios versus evolución, bla bla bla, no son más que el producto, son ideas que se han ido colocando de esta forma en la estantería de nuestra mente a lo largo de la historia. Es el producto de una evolución histórica. Yo quiero que mis hijos aprendan a entender esa historia y a analizarla, no a seguir esclavamente los dilemas que les han colocado. Y quienes lo intentan separar a través de estos dilemas, realmente son ellos mismos, han sucumbido a los dilemas que han heredado, que al fin y al cabo no son más que dogmas de fe ciega en los cuales creen. El musulmán de hoy, y da igual el erudito o el común, necesita un conocimiento básico de diferentes ciencias de su religión, necesita un conocimiento básico de aqida, es decir, de credo teológico, ya no solo las creencias, la creencia en Dios, creencia en profetas, creencia en el último día, sino cierta teología, cierta dialéctica. ¿Por qué? Porque sencillamente te encuentras con diferentes puntos de vista y a veces existe una tensión que se resuelve a través del diálogo. Y es que es así, el Corán utiliza este método. El Corán utiliza argumentos lógicos y responde a los argumentos lógicos o ilógicos de quienes se oponen al Corán. Eso es así. Necesita tener una base en las ciencias del Corán, conocer la historia del Corán, la preservación del Corán, porque si no vas a estar siguiendo el Corán sencillamente por fe, y esa fe no siempre va a durar, porque va a venir algo más fuerte y la va a derrumbar.
necesita tener, y lo mismo es aplicable a las ciencias del hadith, un poquito de conocimiento de cuáles son los tipos de hadith según su autenticidad, cuál es su historia y su grado de autenticidad según la historia. Por supuesto tiene que tener conocimiento básico de ciencias naturales y ciencias sociales, por ejemplo. Y ahora hablo ya más específicamente del estudiante de conocimiento musulmán, el predicador musulmán y el erudito musulmán. Tienes que tener una base en ciencias naturales y ciencias sociales. Y tienes que combinar eso con tu conocimiento del din, por ejemplo. Y viceversa. Quiere decir, la persona que estudia ciencias naturales o antropología o sociología, psicología, cualquier ciencia social, tienes que tener unas bases acerca de tu din. Tienes que tener las herramientas para decir cuáles son los versículos que hablan de este tema y los hadices que hablan de este tema. Por grado de autenticidad, cuáles son los hadices que son irrefutables y aquellos hadices que podrían contener un error. Todo esto tienes que saberlo. Y una vez lo sabes, todo cuadra. Y eso es algo que yo digo basado en experiencia. Pero cuando no sabes, es posible que caigas en confusión. Y cuando hagas preguntas a otros eruditos que quizás no tienen una mentalidad demasiado abierta, lo que te van a decir es: no cuestiones, esta pregunta es de Shaitan, los kufar, la ciencia de los occidentales, cuando en realidad entre los datos definitivamente establecidos en la naturaleza y los datos definitivamente establecidos en la revelación no hay contradicción. Si no tienes esas herramientas intelectuales, si no estás basado bien en las ciencias del din y en las ciencias naturales y las ciencias sociales y otro tipo de ciencias, ¿qué va a ocurrir? Que eres caldo de cultivo para los predicadores ateos, así de claro. Y otra cuestión, tú, el musulmán común, no vayas al imam de la mezquita a hacerle preguntas sobre la evolución. Este señor no es un biólogo, ni es un arqueólogo, ni es un paleontólogo. Él no te puede responder a estas preguntas. Por mucho que él te diga: no, pero yo conozco los hadices que hablan sobre el tema. A veces necesitas ampliar tu ámbito de conocimiento para poderlo combinar. Y de hecho hay hadices que no son infalibles, como he dicho antes. Hay grados de fiabilidad según la fiabilidad. Tenemos esta idea de lo fiable y lo no fiable. No, hay muchos grados de fiabilidad. Y tienes que ver que en muchos casos el grado de un dato científico puede ser mucho más alto. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué postura tomas en lo que se refiere a la epistemología en este caso? Claro, esas son cosas que tienes que plantearte. Tú, musulmán común, no le hagas preguntas. De igual modo que no vas al biólogo y le preguntas sobre la Sharia. Y eso es uno de los grandes problemas que tienen los nuevos ateos. Los nuevos ateos escriben sobre el Islam, sobre la apostasía en el Islam, sobre el Islam y la mujer, y no tienen ni idea, porque no es su especialización. Es igual de irresponsable creerte lo que dicen estos predicadores sobre el Islam como lo es creerte lo que te dice el imán de la mezquita sobre la evolución. Entonces, la idea aquí es formar eruditos musulmanes, o al menos estudiantes de conocimiento islámico que tengan un buen fundamento en las dos cosas. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, me doy cuenta de que muchos jóvenes tienen preguntas sobre la evolución, y a la que les respondo una pregunta me tienen que hacer otras 100 preguntas. Esas 100 preguntas ya se las han intentado hacer a alguien, pero las respuestas de ese alguien han sido insatisfactorias, y ese alguien generalmente ha respondido mal al hecho de que se le pregunte. Esta deficiencia en el número de personas cualificadas para tratar temas que incumben a religión y a ciencia es lamentable, y es de hecho una deficiencia en la clase intelectual de la comunidad musulmana. Y esto, por supuesto, progresivamente va cambiando y va a tener que ir cambiando, ¿no? Pero la cuestión es: ¿a qué velocidad va a cambiar? ¿Cuántos musulmanes se van a perder por el camino? Y claro, muchas personas tienen esta idea de que yo no quiero alejar a mi hijo de que haga estas preguntas sobre la biología, sobre la evolución, lo que sea, porque es kufrun billah y le estoy protegiendo del kufr. Realmente esto conduce al kufr más que nada. Es decir, cuando estos chavales ven sencillamente que tienen preguntas que serían fáciles de responder si tuviéramos esa base polifacética, cuando hacen esas preguntas realmente y nosotros reaccionamos con agresividad, ellos perciben que hay un miedo y dicen: vale, en el sector religioso existe un miedo a cuestionar. Y luego tengo a estos ateos que me dicen que cuestione, que ciencia, que tal, y que además se quejan de la religión porque la religión obstaculiza el conocimiento presuntamente. ¿Qué ocurre? En la mente de ese chaval se está confirmando ese falso dilema. Y eso es algo que el ateo va a explotar. Y parece que no llevamos la sartén por el mango todavía en este tema. Si tu hijo te hace preguntas sobre la filosofía de la religión, la existencia de Dios, la existencia del mal, la existencia del sufrimiento, por qué hay tantas religiones, etcétera, etcétera, todos estos temas son tratados en una forma más básica o más extensa por el Corán. Y es que el Corán es así, responde a cuestiones filosóficas trascendentes del ser humano, cosas que atañen al ser humano y a su papel en este mundo. Esta visión de me cierro en la mezquita y todo es Veda, la lógica es Veda, la filosofía es Veda, argumentar es Veda, todo es Veda, realmente es el producto de un miedo, de una fobia. Yo desconozco todo esto. Salte tú mismo de esa burbuja y de ese miedo y crece.
ayúdate a ti mismo, porque al fin y al cabo, como hemos dicho, el Corán alimenta todas esas dimensiones del ser humano. Esa actitud de por sí significa que tú has sucumbido al falso dilema de ciencia versus religión, espiritual versus científico, Dios versus evolución. No solo se la están colando a tus hijos en la universidad, te la han colado a ti ya. Mucha gente te dice, pero claro, yo me centro en el tamaño de la barba, hacerlo todo bien, el fiqh, en rezar bien, a las horas de rezar, etcétera, etcétera, porque nada rectificará la situación de la umma salvo aquello que la rectificó en el principio, ¿no? Estos eslóganes tan bonitos que utiliza la persona puritana para huir de cualquier forma de novedad. Lo cierto es que una de las cosas que hizo grandes a la primera generación es seguir el Corán, y el Corán lo que hizo es responder a las objeciones de quienes se oponían al Corán. El Corán, otra de las cosas que hizo es alimentar ese deseo de hacer uso de razón y de conocer el mundo. Entonces, si quieres volver a la primera generación, hazlo, pero hazlo de verdad. No utilices este eslogan para justificar tus propias limitaciones, porque las estás imponiendo a la religión de Dios, y luego habrá personas que jamás podrán ver que esta religión es de Dios precisamente porque lo verán a través de ti y de tus miedos y de tus fobias. Estas son algunas reflexiones que intento dejarle al padre y la madre musulmán y musulmana, al predicador musulmán, a las personas que tienen un rol de liderazgo, porque desde el momento que tienes un bebé ya tienes un rol de liderazgo, te guste o no, o las personas que tienen un rol de liderazgo en relación a la comunidad. Estos dilemas que tú alimentas son cuestiones peligrosas. De hecho, esta ideología de que el Islam de la persona permanecerá inalterado si se encierra y no piensa, es de hecho falsa, en primer lugar, en base a la experiencia. Cuando intentas presionar a alguien para que no piense, luego eso le puede crear una sensación de que se le está limitando y de que el Islam le quiere limitar. Y puede provocar una reacción opuesta de odio al Islam y odio a la religión, como hemos dicho ya. Y por otro lado, es anticoránico, es que es completamente anticoránico. El Corán es una escritura que la lees y te dice, mira hacia afuera, no solo mires hacia aquí dentro, mira hacia afuera. Si tú le intentas decir a los tuyos que miren hacia adentro y no hacia afuera, les estás pidiendo que no miren hacia adentro. Así que como musulmanes vamos a decirles a nuestros hijos que no te tomen el pelo con falsas creencias, por supuesto, religiosas e irreligiosas. Que no te tomen el pelo, por ejemplo, con que las cosas que te ocurren son influencia de los astros, que no te tomen el pelo con que las cosas que te ocurren son influencia de que has pisado las heces de un perro, pero también tenemos que decir a nuestros hijos, no te creas la falsa creencia de que la religión va contra la ciencia, de por sí. No te creas la falsa creencia de que tienes que creer en Dios o en la evolución. Al contrario, les tenemos que enseñar a hacer uso de razón y a entender que todas estas cosas son el producto de un desarrollo histórico determinado, no son verdades. Es sencillamente una cuestión contingente, cambiable, podría haber salido de otra forma, pero como consecuencia de la historia ha salido así. Alhamdulillah, el Islam nos enseña una fórmula muy interesante, que es haz tu parte bien y confía en Dios. Así que eso es algo con lo que dejo esto. Como este vídeo va más específicamente dedicado a los musulmanes, hagamos nuestra parte, es decir, aprendamos, conozcamos, no limitemos las cosas que Dios no ha limitado como consecuencia de nuestra fobia, de nuestra situación política, de la situación política de países de mayoría musulmana. Todo eso es un tema aparte. Dejemos estas fobias, porque si no, esa inquietud y esa agresividad la reflejamos en nuestra forma de ver la religión, hasta tal punto de que cuando alguien expresa algo nuevo, le atacamos con agresividad, y esa agresividad es un producto de nuestra propia intranquilidad y nuestra propia inseguridad. Y el Islam no tiene la culpa de eso, la nueva generación no tiene la culpa de eso, y ya suficiente están pagando, ¿no?, en relación a este tema. Así que Dios no cambia la situación de unas personas hasta que ellos no la cambian. En base a ese optimismo y a ese tawakkul y a ese apoyo en Dios, empecemos a cambiar esto ya, y inshallah, si Dios quiere, las cosas se arreglan. Pero no fomentes la fobia, no fomentes los falsos dilemas, tú musulmán, porque es que lo estamos haciendo en muchos casos. Así que esto se tiene que arreglar. Wassalamu alaikum.